que había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relatornauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput y en la señal de YouTube de caput.com, haciendo nuestro habitual envío de lunes y de jueves, que siempre es la posibilidad de encontrarnos con nuestros oyentes y analizar los temas de actualidad, los temas de coyuntura, las preocupaciones que tenemos los argentinos hoy en día, y tratando de dar testimonio en tiempos difíciles, como nos pedía el gran Rodolfo Walsh. Y vaya si estos tiempos son difíciles. Pero es interesante analizarlos en el marco de la dinámica que tienen los acontecimientos políticos, ¿no? Que como en el fútbol, muchos son impensados. Y en el día de hoy se ha inaugurado una nueva etapa del gobierno nacional, del gobierno que yo he caracterizado, y sin temor a equivocarme, como de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Y la verdad sea dicha, tras el renunciamiento de Adorni, que se esperaba ya a esta altura de las circunstancias, tan cascoteado como estaba, sobre todo por los factores de poder y dentro mismo de la interna del gobierno, lo impresentable que es Adorni, pareciera ser que con la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete se inaugura un nuevo periodo del gobierno, donde ya la fachada anarcocapitalista queda absolutamente de lado, y lo que estamos viendo es un verdadero gobierno de restauración oligárquica neoliberal. Esta vez ya sin discursos anticasta ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? Si hacía falta algo para poder caracterizar a este momento del gobierno como el del segundo gobierno del PRO, es decir, un gobierno de características nítidas, oligárquico neoliberal, era este detalle de la llegada de Diego Santilli al gobierno nacional como nuevo jefe de gabinete. Milei tiró la toalla, entregó lo último que le quedaba de su discurso anarcocapitalista, no soportó la presión del Grupo Clarín, entregó demasiado rápido las banderas en ese sentido. Nunca hay que negociar con Clarín, porque Clarín siempre va por más. Es insaciable, dijo algún día Néstor Kirchner, después de que le había dado la posibilidad de que Multicanal y Cablevisión fueran parte de un mismo grupo económico. Y en definitiva, ya a esta altura de la circunstancia pareciera ser que ha capitulado el propio Milei y que el gobierno ahora anda sobre rieles en los términos que maneja el propio poder, ¿no? El poder económico de la Argentina,
que es el que siempre está presente, más allá de los presidentes y más allá de los gobiernos. Pero bueno, veremos andar esta etapa del gobierno nacional y enseguida también daremos cuenta de la misma. Por eso también al mismo tiempo lo hemos convocado a Rocco Carbone, ustedes lo conocen bien, filósofo, investigador del CONICET, alguien que caracterizó de antemano a este gobierno como nadie, y por eso es muy interesante y muy fructífero charlar con él. ¿Cómo te va, Rocco? Buenas tardes, gracias por atenderme, soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás? Hola Javier, buenas tardes, un gran saludo a vos, a los oyentes y a las oyentas. Bueno, ¿coincidís con eso de que ha comenzado una nueva etapa del gobierno ya donde el anarcocapitalismo ya no existe más y desembosadamente estamos viendo un tradicional gobierno oligárquico con los personajes que representan a ese sector de la población y al mismo tiempo con las políticas económicas de siempre, ¿no? Sí, no sé si coincidimos, pero no es necesario coincidir. Claro. Me parece que finalmente hay que mirar la complejidad de los asuntos. Este gobierno en parte es Macri. Varios y varias lo dijimos desde el minuto uno. Milei es Macri. Entonces, el ingreso de Santilli, o el reingreso de Santilli, ¿no? Porque formaba ya parte del gobierno, pero en otra ubicación, de alguna manera, confirma que el gobierno de Milei representa a los mismos sectores sociales y políticos que representaba el gobierno Macri. Me parece que nos engañamos muchas veces cuando miramos ciertas cosas que están debajo de la luz del sol y debajo de nuestros ojos, porque pensamos muchas veces con la categoría de ellos. Milei representa a la misma clase, que la clase de la gran propiedad, la clase propietaria, una clase global que podemos llamar de múltiples maneras, incluso aristocracia tecnofinanciera, que representaba a Macri. Y de hecho, este gobierno se pudo imponer porque hizo una maniobra teatral que, por ejemplo, nos convenció de que efectivamente no era lo que presentaban respecto de la realidad política. Milei y Burrich se pelearon públicamente, organizaron una especie de teatro y luego en el balotaje se pusieron de acuerdo. Pero ese acuerdo, desde mi punto de vista, estaba digitado desde hace muchos antes. Burrich es Macri, Santilli es Macri, Milei es Macri porque representan los mismos intereses clasistas. Y que Milei le haya soltado la mano a Adorni forma parte de una vieja organización propia de la política y una vieja racionalidad tan presente, propia de la política, que se llama lucha de clases. Uh-huh. El campo nacional y popular, las fuerzas emancipatorias, distintas minorías organizadas en un gran movimiento social, y pugnamos para que Adorni se fuera del gobierno. Te puedo nombrar tantas cosas que seguramente vos viste también. Yo vi en estos 2 meses y medio, desde que Adorni se fue a deslomar a Estados Unidos y descubrimos sus formas corruptivas, porque la corrupción es inherente al capitalismo, no hay capitalismo sin corrupción. Sí. Entonces, si hay un gobierno capitalista, siempre habrá corrupción. No, es una engaña pichanga pensar que, por ejemplo, hay un gobierno organizado alrededor de la clase de la gran propiedad sin corrupción. Siempre la va a haber. Entonces, por ejemplo, esto no es ninguna novedad. Bueno, desde que Adorni se fue a deslomar a los Estados Unidos y descubrimos que había hechos corruptivos alrededor de esa figura, pero el hecho corruptivo es inherente al gobierno. Recordemos Spert, sin ir más allá, ¿no? Que ahora no parece que lo olvidamos, y podemos mencionar tantos otros. Hubo distintos sectores sociales organizados dentro del campo nacional y popular que intervinieron para que Adorni se fuera, y Milei tuvo que soltarle la mano. Eso forma parte de la lucha de clases. Hay afirmaciones y reflujos. Ahora, dicho esto, me parece que el gobierno de Milei representa un modelo fuerte. Un modelo político económico fuerte, no solo en la Argentina, sino
un modelo económico y político fuerte que se afirma en una parte conspicua de América Latina, de América y del occidente cristiano, de la Espriella, que se llama El Tigre, que no tiene nada que ver con Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, que acaba de ganar en Colombia, Sí. representa el mismo modelo político y social de Milei. Entonces, vemos efectivamente que ese modelo no está retirada, Claro. que se puede fragilizar eventualmente, pero que está en plena expansión y depende de nosotros, del campo nacional y popular, su límite. Claro, claro. Evidentemente, Milei es Milei, pero podría ser otro, digamos. En definitiva, los intereses que se Bullrich. representan, claro, podría ser Bullrich, y si no es Bullrich, será otro, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que ser capaces de mirar en los entresijos de la historia. Ujú. Te hago dos ejemplos. Te hago dos ejemplos de nuestra manera, a veces un poco tonta, de leer. Cuando Milei estaba en plena campaña, yo leía a miles de periodistas, en verdad, de la mediatización monopólica, y ahora, con motivo de la campaña del Tigre en Colombia, también vi a tantos periodistas, incluso periodistas argentinos que estaban en Colombia, diciendo, no, son outsiders. Son Ujú. outsiders de la política. ¿De verdad, hermano, me quieren convencer de eso? ¿De verdad nos quieren convencer de esta estupidez? Mira, si un político nace ayer y hoy empieza a disputar las elecciones dentro del corazón del capitalismo, como Milei, como de la Espriella, quiere decir que no son outsiders, sino que vienen desde la hegemonía capitalista profunda. Claro, claro. Son inventos para determinadas Son, coyunturas. son inventos para determinadas coyunturas y responden a poderes antiguos y espesos. A De la Espriella, a Milei, a Bolsonaro, a Bukele y a tantos otros, a Cast, a Meloni, lo sostiene Trump. Ujú, ujú. Donald Trump, eso se llama imperialismo, que en este momento está en su fase fascista. Vos decís neoliberalismo, yo te escucho y acepto, digamos, no me resisto a ninguna categoría interpretativa y que nos ayuda a entender la realidad política. Pero mira, yo cuando llegué acá, en 2003, en la Argentina, Sí, leí un libro que fue iluminador, no importa de quién, pero un libro iluminador que se ocupaba del menemismo sí. y tildaba a Menem efectivamente de experiencia neoliberal. Luego ese mismo intelectual, que es un intelectual muy prestigioso del campo nacional y popular, vino el macrismo y dijo es un experimento neoliberal. Y ahora, frente a Milei, dice, bueno, también es un experimento neoliberal. Puede ser, hermano, que todos son iguales a sí mismos. O sea que Milei, Macri y Menem no tengan ningún matiz. Me parece que este tipo de experiencias políticas, me refiero a Milei y a tantas otras, son experiencia del capitalismo en su fase fascista. Ajá. En el mundo estamos frente a un genocidio. Milei banca un genocidio. El de Gaza, claro. Y el de, bueno, Eh, y todo lo que está ocurriendo en la región. Ahora, cuando se habla de neoliberalismo, por ahí se habla de un modelo económico. Y lo que tiene que ver con las características fascistas están más vinculadas a lo político, Rocco. el fascismo es una herramienta. Mira, Ujú. el capitalismo es un poder espeso, antiguo, y todos los poderes espesos, antiguos, tienen distintas herramientas. A lo largo de su historia crearon distintas herramientas y en ciertas coyunturas activan tales o cuales herramientas en función de su beneficio. Ahora, ¿qué es el fascismo? Si lo entendemos de manera mecánica, y cuando decimos esa palabra imaginamos a Mussolini y a Hitler, achatamos, digamos, la espesura de esa herramienta. El fascismo es una herramienta del capitalismo que tiene un propósito: defender los intereses de la clase capitalista, de la clase dominante, cuidar al capitalismo para que el capitalismo tenga un periodo más de vida y descargar todas las patologías del capitalismo sobre los hombros de la clase trabajadora. Claro. Te hago un ejemplo. La deuda que solicitó Macri y que solicitó luego Milei frente al Fondo Monetario Internacional es una patología del capitalismo. O sea, la clase de la gran propiedad la solicita, se beneficia de ella y la clase trabajadora la paga.
como si yo fuera a cualquier pizzería de la calle Corrientes, comiera 3 fugacetas y le dijera a la pizzería, bueno, la comí yo esta pizza, pero no la pago yo, la paga Radio Caput. Es eso, yo me beneficio de la pizza y vos que no la comiste la tenés que pagar. Exacto. Bueno, el fascismo el tecnofascismo en el siglo XXI, esencialmente es eso, una herramienta del capitalismo que cuida los intereses de la clase dominante, de la clase de la gran propiedad, de la clase que sacraliza la gran propiedad. De hecho, Milei habla de la defensa restricta de la propiedad privada y descarga, de nuevo, insisto, todas las patologías del capitalismo sobre los hombros de los hombres y las mujeres que salimos a vender nuestra fuerza de trabajo. Muy buena caracterización, Rocco, muy buena. He venido siguiendo tus escritos en los últimos días y vos señalás a la lucha universitaria que ha fructificado finalmente en el logro de que la justicia le reconociera la legitimidad de la ley que se consiguió en el Congreso, más allá de que el gobierno se siga haciendo el distraído con la aplicación de la norma. Pero has caracterizado esa lucha como una de las luchas que muestra cómo se debe enfrentar a este tiempo del tecnofascismo, ¿no? Como bien lo señalás. ¿Qué tiene de interesante lo que ha pasado en ese sentido con la comunidad universitaria y cómo ha conseguido doblarle el brazo al poder político y al poder del gobierno, ¿no? Bueno, tenemos una ley que se llama Ley de Financiamiento Universitario, que básicamente tiene que ver con la actualización de los salarios de los trabajadores, sean profesores, profesoras o no docentes. Tiene que ver también con el presupuesto del funcionamiento de las universidades. Tiene que ver con las becas estudiantiles y tiene que ver con las negociaciones salariales periódicas. Esta es la síntesis de esa ley. Ahora, ¿qué pasó con esa ley? El gobierno, o sea, el ejecutivo, Milei, no la cumple. Salió del Parlamento y Milei ha decidido, por ejemplo, judicializar la ley. Y en estos 2 años y medio de gobierno mileano, el sector universitario ha organizado movilizaciones masivas en todo el país para docentes, clases públicas, tomas estudiantiles de facultades, de universidades, etcétera, con vistas a qué? Para que el Ejecutivo cumpliera con la ley y recompusiera salarios y presupuestos. Sí. Ahora, hará un par de semanas, el 10 de junio, se firmó un acuerdo entre las partes, o sea, entre el gobierno, los rectores y algunas representaciones gremiales. El acuerdo que incluye un incremento salarial para los laburantes, cercano al 24%, cuando en realidad perdimos casi el 50% del volumen salarial, implica ese acuerdo una actualización del 20% en gastos de funcionamiento de las universidades, fondo para los hospitales universitarios, aumento de las becas estudiantiles, pero ese acuerdo implica no cumplir con la ley, porque la ley es un poco más compleja que estos pequeños aumentos casi miserables que concedió el gobierno. Ahora bien, ¿qué me interesaba a mí, digamos, de esto? Estuve leyendo en días pasados un libro preciosísimo, que es un libro de un francés, que se llama Georges Bataille. Un libro que Bataille escribió en el año 33, o sea, frente al momento de auge del fascismo arqueológico, del fascismo clásico. Y Bataille, en ese caso, estudia el fascismo no tanto como un fenómeno político y económico, sino como un fenómeno afectivo, como un fenómeno simbólico y sobre todo psicológico. De hecho, el librito se llama La estructura psicológica del fascismo. Y Bataille, que dice en ese textito, la hago corta, que el fascismo, el poder fascista, es un agente de cambio que se sitúa por encima de los hombres, por encima de los partidos y por encima de las leyes. Y por eso incumple las leyes. Síntesis, ¿cuál es mi interpretación, si no me engaño? Que este gobierno nunca va a sostener y ejecutar plenamente la ley de financiamiento universitario, porque el fascismo está por afuera del régimen democrático. Claro, va a haber que seguir luchando entonces en ese sentido, la comunidad universitaria y la sociedad toda, que yo creo que se hizo carne en ese reclamo universitario, va a tener que seguir peleando para que la ley se instrumente, ¿no? A mí me parece que efectivamente la disputa central, pero no tanto del sector universitario, sino también del sector universitario, es fascismo versus democracia. Ahora, como la entiendo yo la democracia, como una fraternidad
clasista, de clase trabajadora en el ejercicio del poder. O sea, el campo nacional y popular en su lucha debe disponerse cuanto antes a rajar del corazón del Estado a este poder de clase capitalista y recrear una nueva estatalidad plebeya popular. Claro, ahora En ¿cómo lo Argentina esto hacemos, fue no? posible en otro momento. Bueno, como lo hicimos en otros momentos de la historia. Con el irigoyenismo, ¿no? Con un primer populismo, se desplazó a la oligarquía, palabra que vos usaste, que es una clase social, del ejercicio directo del Estado. Con el 17 de octubre del 45, otra vez se desplazó a la clase, a esa oligarquía de la dirección del Estado. Con el kirchnerismo también se limitó a esos poderes burgueses, capitalistas, oligárquicos. Entonces, si lo hicimos, podemos volver a hacerlo. ¿Cómo se hace? Y recreando una nueva y gran mayoría, que es un poder, que necesitamos también crear o recrear una herramienta política. ¿Viste cuando falleció el indio? Sí. Fue muy interesante. ¿Qué nos demostró ese fallecimiento? Muchas cosas, pero nos demostró que hay un movimentismo social en estado de disponibilidad para ser interpelado por una política emancipatoria, y si eso lo logramos, es posible rajar a este gobierno del Estado, Claro. cuanto antes. Para Ahora empezar, el año que viene. vos citás, claro, pero yo en ese sentido soy ciertamente escéptico sobre los procesos electorales, porque vos estás citando 3 grandes acontecimientos de la historia argentina moderna que se suscitaron casi como anomalías después de enormes estallidos sociales, ¿no? El irigoyenismo llega como producto de la Revolución del Parque, esas clases medias que llegaban desde Europa y que empujaban con muchísima lucha sindical. El 17 de octubre fue fundacional para que después el peronismo pudiera desarrollar sus políticas económicas y sociales. Y el 2001 fue el antecedente previo a que Néstor y Cristina pudieran llevar adelante el proceso que se denomina de la década ganada. ¿No necesitaremos de un estallido social previo antes de poder consolidar ese proceso de desalojo del poder de las oligarquías y cómo han tomado al Estado? Por supuesto, se necesita un estado de efervescencia, de un estado de efervescencia social. Ahora, la efervescencia social se puede manifestar de muchas maneras. No hay una sola forma de estallido, una sola forma de efervescencia social. La efervescencia social puede resultar de una insurrección popular, la toma del Palacio de Invierno. Una efervescencia social puede resultar del 19, 20, 21 de diciembre de 2001, que implicó un largo acumulado de lucha en los años 90. Otra efervescencia social se puede organizar a través de un momento electoral, a través de un paro general también. ¿Un paro general qué es? Un paro general es una medida esencialmente económica hecha por los trabajadores y las trabajadoras que reúnen distintas luchas desperdigadas. Esas luchas desperdigadas se reúnen y, por ejemplo, interrumpen el flujo libidinal del capital. Ahora, si por ejemplo, la huelga general, que es una herramienta económica, se vuelve política, bueno, también puede dar lugar a una efervescencia social. Ahora, yo creo que la crisis económica y social es evidente. La crisis es siempre un motor de la efervescencia social. Yo creo que esa crisis ha madurado. Me parece que a ese estado de maduración no han llegado las vanguardias de la clase trabajadora, movimientos sindicales y la política. Y la política o los representantes políticos de la clase trabajadora o del campo nacional y popular no han llegado a esa misma madurez. Entonces, por ejemplo, esa contradicción debe resolverse de alguna manera, pero la va a resolver el campo del cual formamos parte. Claro. Muy interesante, Rocco, como siempre. Te quería agradecer por estos minutos de charla y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece?
Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Rocco Carbone, filósofo, investigador del CONICET, con un análisis muy, muy interesante sobre la coyuntura. Y un detalle, él le da mucha importancia a la presión social respecto del desplazamiento de Adorni. Yo por ahí no le daba tanto. Yo lo veía más como una operación del poder para condicionar al presidente, sobre todo porque algunos sectores del capital nacional les importa y de sobremanera algunas cuestiones de la política económica que está desarrollando este gobierno y que se modifiquen. ¿Cuál, por ejemplo? El dólar. Ni a Clarín, Manieto en este caso, ni a Roca, Techín, ni a sectores del capitalismo de la industria nacional, la verdad le sirve este dólar, y mucho menos al campo, no le sirve este dólar regalado, que solo le sirve al capitán financiero internacional y a la patria financiera. Entonces a mí me parece que hay una operación de pinza sobre el gobierno para, de alguna manera, mostrarle al presidente que eran capaces de desplazar a un jefe de gabinete en este caso, y si era necesario, después iban a ir por el presidente y por la hermana, como para condicionar esos cambios de la política económica que para estos sectores son muy sensibles. Pero acá hay un detalle que me marca Rocco Carbone que resulta realmente muy interesante. Él dice, atención, porque también hubo una presión social que se manifestó a través de la opinión pública, que se manifestó a través de lo que uno puede percibir respecto del enojo social en determinados momentos. Y ese es un detalle también para tener en cuenta, porque si se logró este desplazamiento del jefe de gabinete, también se puede conseguir una marcha atrás del gobierno en muchas otras circunstancias. La comunidad universitaria lo logró a su manera, con movilización, con concientización, encarnando a toda la sociedad en el reclamo y obligando prácticamente a que la justicia se tuviese que hacer cargo, ¿no? Porque si no, olvídense de que la Corte se hubiese pronunciado en el tema. Creo que de alguna manera la comunidad universitaria generó las condiciones como para que hasta la Corte tuviera que darle la venia al reclamo universitario. Me parece que ese es el camino, ¿no? Pero tratando de identificar los grandes problemas que tiene la Argentina y que tiene la región. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es lo que estamos viviendo en materia de integralidad territorial. Hoy está en juego la integridad territorial de la Argentina, con leyes como la que se proponen en el Congreso, mal llamada de la que es inviolable la propiedad privada, y en realidad lo que quieren es rematar todo nuestro territorio. Por eso me parece muy oportuno que lo hayamos convocado al general César Milani, quien fue, ustedes recuerden, jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, perseguido por la justicia, perseguido por el poder oligárquico, y hoy encarnando en el estudio y el análisis de los temas de defensa en una comisión que ya se puso en marcha en el Instituto Patria. Y ya lo tenemos al general Milani del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, general? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un especial saludo para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. Muy bien, general. La última vez que tuvimos la oportunidad de hablar fue en plena guerra del conflicto, en este caso de Oriente Medio, en el ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán. Y yo creo que anticipamos un poco el desenlace que tuvo ese conflicto, donde hay claramente un ganador, no sé si coincide, que es la República Islámica de Irán, ¿no? Sí, por supuesto que en esta guerra asimétrica y lo que le llaman guerra híbrida, digamos, ha prevalecido no el potencial completo que tiene un país como es Estados Unidos, digamos, potencial militar, sino que ha prevalecido específicamente ciertos aspectos técnicos y científicos que han logrado, ¿no es cierto?, que Irán se mantuviera firme, digamos, a pesar de la presión, fuerte presión del bombardeo de Estados Unidos y de bombardeo de Israel, y se ha mantenido firme, y evidentemente el gran ganador en esta guerra ha sido Irán. Estados Unidos no ha logrado sus objetivos estratégicos. Irán consolida digamos,
la custodia del estrecho de Hormuz, a pesar de que está abierto, pero sigue manteniendo el control, sigue digamos, con su plan de enriquecer el uranio y sigue el régimen intacto como estaba antes de empezar la guerra, que eran básicamente los tres grandes aspectos que se proponía especialmente Israel, digamos, y por el cual llevó a Estados Unidos a que intervenga en esta guerra. Bueno, lamentablemente para ellos esto no ha terminado bien. Irán se ha consolidado como el gran actor estratégico en Oriente Medio. Israel debe estar bastante preocupado con esta situación y Estados Unidos ya está finalmente terminando o concluyendo, ¿no es cierto?, la guerra, aparentemente con convenios que facilitan las cuestiones, digamos, y le facilitan una serie de situaciones a Irán que estaban en conflicto. Así que de todos los puntos más importantes que yo mencioné, han salido favorables a Irán. Así que bueno, esto es lo que ha pasado y hay que tener bien en cuenta que estas guerras híbridas, estas guerras, digamos, asimétricas, son las que están teniendo mayor preponderancia en el mundo, a pesar de que, voy a hacer una aclaración porque hace poco escuché una disertación de un general en el Congreso donde decía que la parte nuclear no era ya importante, sino que la parte importante era la parte científica y técnica. Es un error grosero, un error muy grueso para cualquier país. Ustedes saben bien que Irán se preparó científica y tecnológicamente para enfrentar una guerra contra Estados Unidos o contra Israel, más contra Israel y contra Estados Unidos, pero el objetivo final era seguir enriqueciendo uranio, uno de los objetivos que ha logrado, porque saben, ¿no es cierto?, que atrás de la cuestión científica y técnica, atrás de los drones, atrás de toda esta cuestión de inteligencia artificial, atrás de todas estas cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, a mantener las guerras híbridas o esta guerra asimétrica en permanente actualidad, está la potencialidad nuclear que pueda tener un país, y esto es así, digamos, es indiscutible que un país que tiene proyección nuclear tiene un poder de disuasión distinto al que no lo tiene. Así que lamentablemente he visto, ¿no es cierto?, en que inclusive senadores peronistas han convocado a un general a disertar sobre el tema y bueno, claro, evidentemente un general, ¿no es cierto?, del ala liberal del ejército, que es prácticamente del campo profesional, absolutamente, sin tener una cuestión nacionalista o profundamente nacionalista delante, ha vertido estos conceptos en donde contrapone la cuestión nuclear con la cuestión científica técnica. Es un error garrafal. La cuestión científica y técnica, es decir, los drones, inteligencia artificial y todas estas cuestiones son importantes, pero por supuesto que es muy importante mantener, ¿no es cierto?, y permanentemente tener como un objetivo prioritario, mantener la capacidad nuclear de un país, ya sea para uso civil, por supuesto, exclusivamente, importantemente para uso civil, pero con proyección, ¿no es cierto?, a tener participación el día de mañana en la defensa de la patria, haciendo uso de esta cuestión. Así que, bueno, por eso, general, tema de Irán, sí, pero quería decirle algo, general. Por esto que usted está mencionando, la confusión que hay lamentablemente en muchos compañeros sobre los temas de defensa y lo que tiene que ver con la soberanía, porque la defensa es parte indudable de la soberanía. Por eso es tan importante que usted asuma este compromiso en el Instituto Patria de perfilar los estudios correspondientes a esa área y aportar al campo nacional y popular los elementos para nuestros diputados, para nuestros senadores, que muchas veces están confundidos o los confunden desde ciertos centros de investigación que de nacionales no tienen nada, general.
por supuesto, Gabriel, esto es así. Todo, o la mayoría, no voy a decir todo, pero la mayoría de los centros de investigación que se llaman centros de investigación y que depende de alguna universidad, en particular universidades privadas o centros de estudios privados, tienen elementos que no son justamente, digamos, elementos personal, que no es justamente proveniente del ala nacional. O nacionalistas, sino más bien liberales, profesionales, en el cual, ¿no es cierto?, predominan esta idea de que las Fuerzas Armadas o el instrumento militar debe ser totalmente, digamos, aséptico de cualquier ideología y debe ser únicamente profesional. Todo lo contrario a lo que yo opino, debe ser profesional y absolutamente nacionalista. Ahora, y estos son los centros de estudios que lamentablemente tienen preponderancia en el Congreso de la Nación y lamentablemente nuestros diputados y senadores se apoyan mucho en estos centros, en estos lugares de investigación, digamos, de defensa de las Fuerzas Armadas y demás. Así que yo, por supuesto que el objetivo de esta Comisión de Defensa del Instituto Patria es absolutamente la reconstrucción definitiva de un instrumento de defensa de la nación, ¿no es cierto?, con un próximo gobierno, por supuesto, de origen nacional, como pretendemos, ¿no es cierto?, lo que pretendemos un cambio de este régimen entreguista que está habiendo en el país. Así que ¿cuáles serían? Por eso que estamos convocando a todos los compatriotas, ¿no? Muy bien. Esto es absolutamente abierto y convocamos a todos los compatriotas que se interesen en el aspecto, en el área de defensa, a que se acerquen, ¿no es cierto?, a esta comisión que va a ser absolutamente, digamos, absolutamente abierta, nacionalista, participativa, me imagino también, claro. Participativa y digamos, y que está por sobre los intereses partidarios, digo partidarios en el sentido de, digamos, de no dejar pegado esta comisión únicamente al Instituto Patria, únicamente al peronismo, únicamente, sino que es una comisión que va a tener un fuerte raigambre nacionalista, de tal manera que convocamos a todos los compatriotas que puedan sumar, ¿no es cierto?, a que se acerquen a esta comisión. Sobre todo porque me parece que en este momento nuestro país está siendo sometido a una especie de enajenación del territorio, de los recursos naturales. Vienen por los recursos naturales de la Argentina, esto está claro. Cuando se debaten en el Congreso estas leyes que proponen extranjerizar a nuestra tierra, lo que se está haciendo es entregar soberanía. No sé si comparte usted esta opinión, general. Pero por supuesto, absolutamente. Por eso es que ustedes saben que todo tiene una razón de ser, todo tiene relación con todo, como alguien dice. Ustedes saben bien, ¿no es cierto?, de que las Fuerzas Armadas tienen como objetivo prioritario, principal, ¿no es cierto?, la custodia o asegurar, ¿no es cierto?, la soberanía e la independencia de la patria. Por supuesto que eso incluye a preservar los objetivos, los grandes objetivos estratégicos de la patria. Entre ellos están los rurales, Malvinas, la parte o la porción de la Antártida que nos corresponde. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen a la soberanía nacional. Cuando le sacan, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas el tema de los recursos naturales, porque los recursos naturales lo están entregando así, digamos, no solamente la tierra, porque esto de permitir, ¿no es cierto?, la extranjerización de las tierras es parte de lo mismo. Digamos, no solamente eso, sino los recursos naturales, como ya lo estamos viendo, petróleo, litio, digamos, y tantos otros que se están extrayendo. Bueno, cuando se permiten por ciertas leyes, como la ley Bases, la ley RIGI y todas estas cuestiones, hacer uso y abuso de estos recursos y extraerlos sin mayores, digamos, sin mayores beneficios para la República Argentina, le están sacando a las Fuerzas Armadas parte de sus principales objetivos. Entonces, por eso que quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, como puede ser el narcotráfico y el terrorismo.
¿Se entiende esto, no es cierto? Se entiende perfectamente y sería lo peor que le pueda pasar a nuestras Fuerzas Armadas, salirse de su objetivo de defensa estratégica de los intereses de la nación para pasar a ser prácticamente una especie de policía, no es lo que le corresponde a nuestras fuerzas, ¿no? No, pero aparte las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas para participar, ¿no es cierto?, en cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, a la seguridad interna. Para eso están las Fuerzas de Seguridad Federales, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeronáutica, las policías provinciales que, digamos, tienen miles y miles de efectivos en todo el país. Así que, digamos, pretender utilizar a las Fuerzas Armadas en estas cuestiones es subalternizar a la misión de las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente veo pocos mandos en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que estén preocupados por el tema Mucho menos, por supuesto, el actual ministro de Defensa que comparte la visión libertaria que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y que no tiene ningún asidero con una visión nacionalista de la patria. Bueno, por ahí se conoció un proyecto de el inefable Sturzenegger que habla de fusionar prefectura con la Marina, por ejemplo, ¿no? Cuando cumplen funciones distintas. Por supuesto, pero absolutamente distintas. Es lo mismo que si quisieran fusionar Gendarmería con Ejército, o que si quisieran fusionar, ¿no es cierto?, la Fuerza Aérea Argentina con otra Fuerza de Seguridad, ¿no es cierto?, interior. No tienen absolutamente nada que ver. Repito, tienen, como la Prefectura Naval, ¿no es cierto?, responsabilidad en lo que son las primeras 12 millas, es decir, lo que es prácticamente, ¿no es cierto?, casi, digamos, lo que está contiguo al continente, es decir, eso es la Prefectura Naval, y básicamente, ¿no es cierto?, la delincuencia, el contrabando, etcétera, cuestiones que hacen a seguridad interna. Y la Marina de Guerra, la Armada Argentina, tiene la custodia, ¿no es cierto?, de todo el litoral marítimo argentino, hasta las 200 millas, por supuesto, incluyendo las 12 millas, las 24 millas, y las 200 millas de la zona económica exclusiva. Para eso y para, digamos, estar en condiciones de defender vasto y extenso plataforma continental y plataforma oceánica que tenemos, de las cuales estamos descuidando absolutamente bastante todo. Bueno, para eso está la Marina, la Armada Argentina. No está para cuestiones delincuenciales. Si bien puede colaborar, ¿no es cierto? Es que puede así colaborar como en la milla 201, etcétera. Así como vamos, me da la sensación de que en cualquier momento van a proponer reemplazar a las Fuerzas Armadas por directamente el Ejército de Estados Unidos. Si total, da lo mismo, ¿no es cierto? Si lo que hay que cuidar son los intereses de los capitales foráneos o nacionales, a esta altura de circunstancias creo que los capitales no tienen siquiera patria, ¿no? Pero solamente hay que defender los intereses de los ricos en contra de la mayoría de la población. Sí, ustedes fíjense que las estadísticas están marcando, lamentablemente, ¿no es cierto? Que digo lamentablemente no porque haya más ricos, me parece muy bien que haya más ricos, lamento que haya cada vez más pobres, más indigentes y que la clase media se esté achicando también junto con todo esto. Es decir que, digamos, las grandes corporaciones, los grandes capitales son los grandes beneficiarios de todo este sistema y por supuesto que es lo que, digamos, estamos pretendiendo todos los que defendemos una idea nacionalista de patria. Estamos, ¿no es cierto?, una gran clase media, que haya menos indigentes, que haya menos pobres, que se sumen a la clase media y que los ricos sean los ricos que tiene que haber, y si quiere haber más me parece muy bien, y si puede haber clase media que pasa a ser rico también, pero digamos, lo más importante son los que están sufriendo, ¿no es cierto?, gran parte del pueblo argentino. Y esto tiene mucho que ver con la defensa, pero muchísimo que ver con la defensa. Toda la parte industrial, la parte de industria para la defensa, la parte de fabricaciones militares, la parte, ¿no es cierto?, de la infraestructura logística
tiene mucho, y en estas cuestiones vamos a hacer, ¿no es cierto?, nosotros hincapié en el Instituto Patria, en la parte, digamos, de la Comisión de Defensa, en todo lo que hace a la infraestructura logística que tendría que proveer el Estado, ¿no es cierto?, para que tener una defensa nacional asegurada. Por supuesto que esto va a ser posible únicamente cuando haya un gobierno nacionalista. Es imposible pretender, ¿no es cierto?, algo como esto que estamos planteando, por eso lo que estamos preparando es para el futuro. Algo que estamos planteando, ¿no es cierto?, es imposible defenderlo o proponerlo en este momento. Absolutamente imposible, porque van, digamos, los objetivos estratégicos del Poder Ejecutivo van en sentido totalmente contrario a los intereses de la patria. Entonces, estamos pensando en trabajar fuertemente en el ahora para ir conformando una serie de cuestiones importantes y un documento final que sea, digamos, muy importante y en donde propongamos cuál debería ser la futura política de defensa para un gobierno nacionalista, si tenemos la suerte que esto ocurra en el corto plazo. General Milani, celebramos la decisión, la saludamos desde aquí, la apoyamos y no va a faltar oportunidad para que volvamos a dialogar ya cuando se vaya avanzando en los lineamientos del tema, que también van a ser muy importantes. Lo vamos a dar a conocer y con mucho gusto. Voy a estar acá para responder los interrogantes, las preguntas que pueda haber, pero ya saben todos que esto está abierto, absolutamente abierto a todos los compatriotas que tengan un sentimiento nacional y quieran acercarse a la comisión. Un abrazo grande, General Milani, hasta la próxima. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. El general César Milani charlando con nosotros, ya en el final del programa. Muy interesante esta comisión que va a llevar adelante en el marco del Instituto Patria, el instituto que preside, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, y que va a marcar los lineamientos de las futuras políticas de defensa que hay que desarrollar en la Argentina. En una Argentina que está siendo violada, entregada, saqueada por un proyecto político que a las claras se manifiesta ya tal cual es. Aquí ya no hay más fachadas, ya no hay más enmascaradas. Nos quisieron vender el outsider, el antisistema, que se termina la casta de la política, y terminó siendo todo lo contrario. Terminó siendo, como lo vemos en el día de hoy, ya con la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete y el comienzo del segundo gobierno del PRO, así yo lo llamo, a esta etapa que se viene, y esto demuestra que lo que los medios nos quisieron inculcar o vender como la novedad, en realidad termina siendo un museo de grandes novedades, como decía Cayusa en su famoso tema que después lo versionó Bersuit Vergarabat, ¿no? Un museo de grandes novedades, nada nuevo, el mismo modelo económico oligárquico de siempre, neoliberal, fascista, represivo, la misma casta de siempre, los Santilli, los Macri, los Patricia Burri, los Sturzenegger, los Caputo, la misma mierda de siempre. Pero parece que los argentinos todavía no nos dimos cuenta. Espero que nos demos cuenta lo más pronto posible y que sea ya de cara a las próximas elecciones por venir. Elecciones a las que tenemos que luchar, a las que tenemos que llegar con mucha lucha popular. Y por sobre todas las cosas, logrando la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy el grito de Cristina Kirchner, el libre, de Cristina libre, es el grito de mayor rebeldía que tiene el pueblo argentino frente a tamaño despojo. Nos estamos yendo con ese tema de Cayuya, con el tiempo no para. Martín, creo que hoy ha sido tu último día en la técnica de nuestro programa, así que le agradecemos muchísimo por todo lo que ha hecho para nosotros en todo este tiempo, que ya llevamos más de un par de años haciendo este programa aquí en Radio Caput, y no va a faltar oportunidad para que nos encontremos en cualquier momento. Nos vamos con el tiempo no para, la seguimos el jueves, aquí estaremos una vez más dando testimonio en tiempos difíciles. Chau, chau. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso,
mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta.